días, docente. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto final de estadística descriptiva. El nombre que hemos escogido para nuestro proyecto es el impacto y frecuencia del uso de la inteligencia artificial en estudiantes de ingeniería de la UTP en la sede de Piura. Vamos a proseguir con el planteamiento del problema. La inteligencia artificial ha comenzado a formar parte de las herramientas que usamos en nuestro día a día como estudiantes. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre qué tanto estamos aprovechando realmente y si se está ayudando a mejorar nuestro desempeño académico o si solo se usa como un recurso de consulta ocasional. En los objetivos tenemos el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general es evaluar el impacto y la frecuencia del uso de inteligencia artificial en los estudiantes de la ingeniería de la UTP de Piura. Los objetivos específicos son los siguientes: determinar con qué frecuencia se usan estas herramientas de IA en tareas académicas, identificar las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas por los estudiantes, evaluar cómo perciben los estudiantes la utilidad de la IA en su aprendizaje, investigar si el uso de la IA ha influido en el rendimiento académico, conocer el nivel de familiaridad o conocimiento que tienen sobre el tema, describir en qué actividades específicas de sus carreras aplican la IA. Bueno, para el marco metodológico hemos buscado la población, la muestra y la unidad de análisis. En la población tenemos que este estudio se realiza para las distintas carreras de ingeniería que se encuentran matriculadas en la Universidad Tecnológica del Perú, que están en la sede de Piura. Este grupo incluye a los alumnos de las ingenierías de sistemas, ingeniería de software, ingeniería industrial e ingeniería electrónica, ya que son ingenierías que están vinculadas a este uso de la IA. La muestra. Se ha optado por un muestreo de aleatorio simple, con el fin de asegurar que todos los estudiantes de ingeniería tengan la misma posibilidad de ser seleccionados. La muestra está compuesta por 50 estudiantes, un número adecuado para obtener datos representativos sin dejar de ser manejable dentro del tiempo. En la unidad de análisis tenemos que esta investigación es para cada estudiante encuestado. Se realizará de manera individual la información que brinda sobre el uso que hace de herramientas de inteligencia artificial, su percepción del impacto que tienen en su rendimiento académico, así como la frecuencia con la que la utiliza. También se tomará en cuenta su promedio académico y su opinión sobre cómo estas herramientas influyen en el desarrollo de habilidades tecnológicas útiles para su carrera. Gracias, le doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos la parte de las variables, ¿no? Considerando en este 6 puntos, ¿no? Que son la frecuencia de uso de la IA, herramientas de la IA más utilizada, nivel de conocimiento sobre la IA, percepción de utilidad de la IA, el uso de la IA en actividades académicas y el impacto del rendimiento académico, ¿no? Teniendo en cuenta los tipos de cuantitativa, cualitativa nominal, cuantitativa ordinal, cualitativa dicotómica y sus respectivas descripciones, ¿no? El instrumento de recolección de información. Para obtener, ¿no?, la información necesaria, se tuvo que diseñar 20 preguntas en la plataforma de Google Forms y fue distribuida a estudiantes de ingeniería de la UTP, ¿no? Como resultado del análisis estadístico, tenemos los 20 gráficos con los resultados en gráficos estadísticos, ¿no? Considerando que la pregunta número 1 es sobre la edad, ¿no? Los encuestados van de 17 a 32 años. En la ilustración 2 vemos que las mujeres son las que en su mayoría respondieron más las preguntas. En el gráfico número 3 vemos las carreras, ¿no? Destacando carreras de ingeniería y otras. En la ilustración número 4 vemos el ciclo académico, destacando desde el quinto ciclo a más. En la ilustración número 5 tenemos si conoces la inteligencia artificial, ¿no? En su mayoría fue sí. En la pregunta número 6 tenemos dónde escuchaste por primera vez sobre la IA. Tenemos en cuenta que es a través de las redes sociales, ¿no? En la pregunta número 7 tenemos si has utilizado la herramienta de la IA alguna vez. En su mayoría fue sí. En la pregunta número 8 fue desde cuándo usas la herramienta de IA para fines académicos y es desde el año pasado. En la pregunta número 9 tenemos qué herramienta de IA usas con más frecuencias, el cual destaca el chat GPT, ¿no? En la ilustración número 10 tenemos con qué frecuencia usas herramientas de IA por semana. En su mayoría es de 1 a 2 veces por semana, ¿no? Con respecto a la parte del impacto de rendimiento académico y habilidades, dependiente y consecuencia, tenemos la ilustración número 11, ¿no? De cuánto tiempo aproximadamente dedicas el uso de IA por sesión. Vemos que en su mayoría es de menos de 15 minutos, ¿no? En la ilustración número 12 tenemos en qué actividades académicas usas la IA, lo utilizan para investigación y búsqueda de información. En la ilustración número 13, si consideras que el uso de la IA mejora tu calidad de tus tareas, en su mayoría fue un así. Y si crees que los docentes deberían promover el uso responsable de ella, como en la ilustración número 14, en su mayoría fue sí. En la ilustración número 15, con qué frecuencia tus profesores fomentan el uso de la herramienta de IA en sus cursos, en su mayoría es casi nunca y a veces no. En la ilustración número 16 tenemos cómo calificarías tu nivel de conocimiento sobre la inteligencia artificial, en su mayoría es intermedio. En la ilustración número 17, cómo calificarías la utilidad de la IA en tu aprendizaje, eh, les resulta muy útil. Y en la pregunta número 18 vemos si has mejorado tus calificaciones desde que utilizaste la IA, el cual en su mayoría fue un sí, ¿no? En las ilustraciones 19 y 20 vemos el promedio académico antes y después de usar la IA, ¿no? Como se ve en el gráfico 19, el promedio antes va de 12 a 19, considerando que esta es la nota más alta, y en el promedio académico después de usar la IA va desde los 14
a 20 de nota como nota máxima, considerando una gran diferencia, ¿no? Continuando con la exposición, tenemos la parte de cálculos de desarrollo e interpretación con las 20 preguntas a nuestros 50 encuestados, ¿no? En la pregunta número uno tenemos la edad de los encuestados, ¿no? El cual es un tipo de variable cuantitativa continua, y la interpretación de este es que la mayoría de estudiantes tienen entre 20 y 25 años. En la pregunta número 2, con respecto al género de los encuestados, el cual es cualitativo nominal, es el 58% de los encuestados se identifican como mujeres. En la pregunta número 3, con respecto a las carreras de los encuestados, el tipo de variable es cualitativa nominal, el 44% de nuestros encuestados es de otra carrera, considerando que el 34% es de ingeniería industrial, el 2% de ingeniería civil y el 10% de ingeniería de sistemas, ¿no? Con respecto a la pregunta 4, ¿no? El ciclo académico en el que se está cursando, el cual es cualitativa ordinal, el 62% está en quinto ciclo o superior, ¿no? Con respecto a la pregunta 5, si conoce la inteligencia artificial, el cual es cualitativo nominal, el 98% afirmaron conocer la IA, evidenciando un alto nivel de familiaridad general entre los estudiantes, ¿no? En la pregunta número 6, ¿dónde escuchaste por primera vez sobre la IA? El cual es cualitativo nominal. La mayoría de los estudiantes, considerando el 54%, conoce por primera vez la inteligencia artificial a través de las redes sociales. En la pregunta número 7, ¿has utilizado herramientas de IA alguna vez? El tipo de variable es cualitativa nominal. El 92% de los estudiantes ha utilizado alguna vez la herramienta de IA, indicando una adopción ampliamente extendida de estas tecnologías en las comunidades estudiantiles, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta número 8, ¿desde cuándo usas la herramienta de IA para fines académicos? El cual es cualitativa ordinal. Tenemos como la interpretación del 68% de los estudiantes comenzaron a usar la herramienta de IA en los últimos años, ¿no? Sumando los que iniciaron desde ese ciclo o el año pasado. Con respecto a la pregunta número 9, ¿qué herramienta de IA usas con frecuencia? El cual es cualitativa nominal. En la encuesta realizada se mencionó el chat GPT, siendo esta la más utilizada por el 60% de ellos, ¿no? Con respecto a la pregunta 10, ¿con qué frecuencia usas herramientas de IA por semana? El cual es cualitativa ordinal. Se mencionó que se usa, bueno, entre los 50 estudiantes muestra que la mayoría un 80%, ¿no? Considerando este 1 a 2 veces. Con respecto a la pregunta número 11, ¿cuánto tiempo aproximadamente dedicas al uso de la IA por sesión? Cualitativa ordinal. La interpretación de este que nos indica que la mayoría, siendo el 88%, dedica sesiones breves de uso de inteligencia artificial, ¿no? En la pregunta número 2, ¿en qué actividades académicas usas la IA? El cual es cualitativa nominal múltiple. La actividad académica donde más se emplea la inteligencia artificial para los encuestados es en la investigación y la búsqueda de información, ¿no? Considerando que es el 52%. En la pregunta número 13, si consideras que el uso de la IA mejora la calidad de tus tareas, el cual es cualitativa ordinal, un 54% considera que el uso de la inteligencia artificial mejora la calidad de sus tareas académicas, ¿no? En la pregunta número 14, si crees que los docentes deberían promover el uso de la IA, el cual es cualitativa ordinal, bueno, un amplio porcentaje, siendo el 72%, está de acuerdo con que los docentes deberían promover el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito académico, ¿no? Con respecto a la pregunta número 15, ¿con qué frecuencia tus profesores fomentan el uso de la herramienta de la IA en sus cursos? Es cualitativa ordinal. Nos muestra que la mayoría recibe poco o ningún estímulo por parte de sus profesores para el uso de herramienta de la IA, ¿no? Con un 62% que indica que casi nunca o nunca. En la pregunta número 16, ¿cómo calificarías tu nivel de conocimiento sobre la inteligencia artificial, el cual es un tipo de variable cualitativa ordinal? En la interpretación sería que la mayoría de los estudiantes, considerando el 88%, tienen el nivel de conocimiento entre bajo e intermedio sobre la inteligencia artificial. En la pregunta número 17, ¿cómo calificarías la utilidad de la IA en tu aprendizaje? El cual es cuantitativa o ordinal. El 52% de los estudiantes consideran que la utilidad de la IA en su aprendizaje es mediamente útil o menos. En la pregunta número 18, si has mejorado las calificaciones desde que usaste la IA, cualitativa o nominal. En la encuesta realizada, la mayoría, siendo este 52%, considera que sus calificaciones han mejorado tras comenzar a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? En la pregunta número 19, si has percibido una mayor eficiencia en el análisis de datos debido al uso de la IA, el cual es cuantitativo ordinal. En la encuesta realizada, la mayoría se daba un promedio centrado en valores medios a altos, ¿no? Y en la pregunta número 20, ¿crees que el uso de la IA ha permitido ser creativo en tus proyectos académicos, en el cual es cuantitativa o ordinal? Tras el uso de la herramienta de inteligencia artificial, los estudiantes encuestados presentan una mejora general en su rendimiento académico. Profesor, buenas noches. Me ha tocado exponer el capítulo 5, discusión de resultados. Los resultados obtenidos revelan que la mayoría de los estudiantes de la ingeniería de la UTP de Piura conocen e integran activamente la herramienta de inteligencia artificial, y el 92% utiliza alguna herramienta IA, siendo el ChatGPT el más popular. Lo usan la mayoría para la búsqueda de información, redacción de trabajos y además programación. Vemos que el alto grado de familiaridad con la IA, el 98% la conocen. Vemos que solo el 2% de los estudiantes perciben un estímulo frecuente de parte de los profesores para integrar IA en sus cursos. Finalmente, los datos de rendimiento académico evidencian una mejora promedio en las calificaciones tras el uso de IA. Conclusiones y recomendaciones. Una conclusión sería que estudios recientes corroboran que la frecuencia de calidad de IA vinculada a incrementos significativos de las calificaciones contribuye al desarrollo de competencias y habilidades digitales relevantes para las carreras de ingeniería. Los estudiantes perciben que la inteligencia artificial potencia su creatividad y eficiencia en el análisis de datos. Es necesario complementar el uso de IA con estrategias que promuevan habilidades sociales. Unas recomendaciones: incorporar IA en parte de las metodologías educativas en las carreras, eh, promover el empleo de herramientas de IA en proyectos académicos, capacitar a los profesores en el conocimiento de manejo de IA, implementar procesos de seguimiento y evaluación del impacto de IA en el rendimiento académico y desarrollo de competencias. Vemos capítulo 7, apéndices. Se muestra una tabla de variables clave que guiarán nuestra investigación y describe cómo cada una será medida y evaluada a lo largo del estudio.
Vemos también la base de Excel. Ahí está, en las encuestas, instrumento de recolección de datos, herramientas que consisten en una serie de preguntas, los cuestionarios, análisis documental, método que implica la revisión y análisis de documentos existentes. Vemos el capítulo 8 referencias bibliográficas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.